a empezar ahora la mesa que se llama El Español y la Sociedad Digital. Yo tengo la suerte de presentar a dos personas que aprecio y a dos escritores y periodistas que admiro, Jorge Fernández Díaz y Soledad Gallego Díaz también. 2 días. No somos primos, ¿eh? Voy a hacer un breve currículum, aunque casi todos los deben conocer, para presentarlos, y después ellos simplemente van a conversar, así que imagínense dos periodistas de esta raza conversando sobre el tema, no hay mucho más que pedirles y solamente escucharlos, ¿no? Soledad Gallego Díaz es una periodista española y desde junio de 2018 es directora del diario El País. Es la primera mujer en ocupar este puesto desde la fundación del periódico en 1976. Empezó a trabajar en el mismo desde el inicio y durante más de 3 décadas ha ocupado en otros los puestos de directora adjunta y corresponsal en diversas partes del mundo. Bruselas, París, Londres, Buenos Aires, que tuvimos muchos la suerte de conocerla, o Nueva York. Gallego consiguió y publicó en exclusiva el borrador de la Constitución Española de 1978 junto a Bonifacio de la Cuadra. Es una de las decanas del periodismo español. Ha recibido diversos premios por su trayectoria profesional, entre ellos el Premio Salvador de Madariaga, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico o el Premio Ortega y Gasset a la trayectoria. Mantiene, bueno, esto habíamos dicho que esto ya no, y además publicó, además del libro que les comenté, Crónica Secreta de la Constitución y la Unión Europea, del consenso al desencanto y los 7 magníficos. Jorge Fernández Díaz es escritor y articulista, miembro de la Academia Argentina de Letras. Durante 35 años ha sido alternativamente cronista de sucesos, periodista de investigación, analista político y jefe de redacción de diarios y revistas. Fundó con Tomás Eloy Martínez el suplemento ADN Cultura del diario La Nación de Buenos Aires y es autor de los libros El dilema de los próceres, Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, El hombre que se inventó a sí mismo, Mamá, Fernández, Corazones desatados, La logia de Cádiz, La hermandad del honor, La segunda vida de las flores, Las mujeres más solas del mundo, El puñal, Te amaré locamente y su última novela, La herida. Recibió la medalla de la Hispanidad 2 veces consecutivas, el Conex de Platino al mejor redactor de la década, el Premio Atlántica, con que los editores de Cataluña celebraron su labor a favor de los libros, y la medalla del Bicentenario por su obra literaria. En 2012 fue condecorado por el Rey de España con la Cruz del Orden de Isabel la Católica. Los dejo entonces en esta interesante, me atrevo a decir con anticipación, interesante y amena conversación. Bueno, para nosotros es un lujo, para mí un lujo doble, tanto para Soledad y para mí, un lujo que nos presente Claudia Piñeiro, que es una escritora de un éxito impresionante en la Argentina y también en el mundo, y que acaba de lograr un logro extraordinario, que es convertir en bestseller un libro de cuentos, ¿no? Siendo que los cuentos son la parte central de nuestra literatura, como decía Abelardo Castillo, la literatura argentina, la rusa y la estadounidense están basadas centralmente en el cuento, un género que los editores no quieren publicar tanto porque supuestamente no es comercial. Sin embargo, Claudia, con su último libro de cuentos, ha probado que eso no es cierto, y todos los cuentistas de la Argentina estamos muy agradecidos, ¿eh? La segunda... Acá hay muchos editores, es bueno que tomen nota de eso. La segunda cosa es que es un privilegio para nosotros tener a Soledad. Soledad, cualquiera que haya estado en las trincheras del periodismo de Iberoamérica sabrá que Soledad es una vieja guerrera, una de las grandes guerreras del periodismo. Es una periodista 100%, y como mucho gran periodista es mucho más que un periodista, ¿no? Ahora dirige el diario El País, y precisamente estamos hablando aquí del lenguaje. Creo que el lenguaje y medios de comunicación están íntimamente ligados y en un momento conflictivo. Yo no creo, como creen muchos colegas míos,
aquí presente que el lenguaje, el español esté bajo acecho de nada, me parece una mirada un tanto paranoica. Creo que el lenguaje se está renovando continuamente, pero sí están ocurriendo cosas en los medios de comunicación y en las redes sociales que hasta ahora no habían sucedido a una velocidad que no sabemos bien cómo procesar. Es curioso que el primer libro de estilo importante, oficial de la lengua, lo haya hecho la agencia de noticias EFE, no un ámbito académico, sino un medio de comunicación. Lo hizo hace 40 años, la agencia EFE de noticias. Un año después lo hizo El País de Madrid con un éxito notable. El libro de estilo del País es un clásico del periodismo que luego fue copiado y readaptado a cada país en toda Iberoamérica. Desde el vamos, entonces, el periodismo y la lengua están íntimamente vinculados. Tenemos la impresión de que los medios de comunicación tienen una responsabilidad sobre el lenguaje, y entonces lo primero que quería preguntarle a Soledad en este diálogo que vamos a tener, ella cuando asumió puso sobre la mesa de la redacción lo que para ella es la Biblia, y la Biblia es el manual de estilo del país, ¿no?, que rige estética en el continente y en el contenido de lo que un medio de comunicación debe ser. Entonces lo primero que te quería preguntar, Soledad, para empezar esta conversación, este diálogo abierto, es ¿qué significa para vos ese libro de estilo y qué significa en este momento tan particular de cierta tensión entre el lenguaje y el periodismo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Jorge, mi amigo. Le agradezco mucho que nos hayan invitado a este maravilloso teatro para charlar un poco de lo que tantas veces hablamos entre nosotros cuando nos juntamos a tomar un café, hacerlo aquí ahora públicamente. Es verdad que yo, cuando asumí la dirección del diario El País, le dije a la redacción que a lo único que había que tener obediencia en el país era al libro de estilo. Y al libro de estilo se lo exige una obediencia estricta. Estricta en el papel, estricta en la web, estricta en todos los productos que nosotros podamos hacer periodísticos. ¿Y por qué a mí me parece tan importante eso? Porque yo creo que el libro de estilo tiene dos aspectos. Uno es la manera de trabajar y otro es la manera de usar el lenguaje. Pero también incluye una parte importante sobre las reglas, sobre las normas, sobre la exigencia que tiene el trabajo periodístico, que es, desde mi punto de vista, algo muy poco romántico. La gente es algo muchísimo más pragmático. Son una serie de reglas rutinarias que a veces pueden parecer pesadas, a veces pueden parecer innecesarias, pero lo son imprescindibles para que la calidad del medio de comunicación se mantenga y que sea algo que se pueda defender con argumentos. Tú enfrentas a una redacción y le exiges una calidad en su trabajo y tienes unos argumentos para hacerlo. Es el libro de estilo. Es que tenemos que trabajar así porque hemos decidido trabajar así. Y eso es muy importante. Yo creo que esa parte de los mecanismos de funcionamiento de una redacción me parecen fundamentales para conseguir esa calidad. Y luego está el tema del lenguaje, por supuesto que sí. El lenguaje tiene muchísimas trampas, como hemos comentado muchas veces, y el libro de estilo tiene consejos muy sensatos. No empieces por un adverbio, por ejemplo. O sea, consejos sensatísimos. De esto tampoco es que sea una cosa estrictísima, pero sí tiene una serie de principios para entender que el lenguaje sea claro, preciso, que tenga una facilidad. No se trata de que los medios de comunicación queremos que se nos comprenda, que se entienda lo que decimos, ¿no? Porque cumplimos una función. Como tú decías, tenemos una responsabilidad. Y eso se figura también en el lenguaje, en utilizarlo correctamente y en hacerlo muy comprensible. La gente tiene que entender lo que le estás diciendo. Nosotros sentimos que en este particular momento de la historia, donde existen tantos antagonismos, y esos antagonismos son públicos, una de las novedades más importantes de la civilización,
consiste precisamente en que las redes sociales muestran a cada instante la opinión de ciudadanos completamente anónimos que están operando, no solo operan los periodistas profesionales, sino opera sobre el lenguaje, sobre los hechos, personas anónimas o no tan anónimas. En algunos casos son anónimas y otros no lo son. Y España hoy está cruzada por tensiones, por discrepancias, por discordias, por antagonismos. El mundo, la democracia occidental está cruzada también por tensiones, la Argentina está cruzada por tensiones políticas, sociales, y lo que comentamos siempre con Soledad es que hay una especie de guerra de las palabras. Es decir, las palabras que siempre han sido tan importantes, hoy lo son aún más. Hay una guerra por instalar palabras y hay una guerra de argumentaciones. Hemos comprobado a través de la historia de la humanidad que las argumentaciones son más peligrosas que las balas, ¿no? Que con argumentaciones pueblos enteros se han lanzado a masacres o han entrado en malentendidos históricos. Pero hoy la palabra parece ser un instrumento para hacer política. Voy a dar un ejemplo que a Claudia Piñeiro le va a parecer cercano. En la batalla que se da en la Argentina por la legalización del aborto o contra la legalización del aborto, hay una discusión para instalar las palabras. Por ejemplo, la idea de instalar la palabra provida, no es ingenua, no es semántica, no es una idea que se le ocurrió a alguien y que quedó. Es una palabra que tiene una intención. Los que están por la provida están contra los que están contra la vida. Hay, de esa manera, de ambos bandos y de ambos bandos de cualquier tema, una intencionalidad de ganar las batallas por las palabras. Y los medios de comunicación entonces se encuentran en el medio tratando de arbitrar y de tomar o no tomar esas palabras, con lo cual el editor hoy de un periódico o de un sitio de internet o un periodista solitario en una radio se encuentra teniendo que sopesar cada palabra como antes no debía. Sí, porque yo creo que una de las cosas que has resaltado, que yo creo que son más significativas en este momento de las sociedades occidentales, es el fenómeno de intentar simplificar son cosas que son complejas, y para eso necesitas un lenguaje, y para eso necesitas utilizar el lenguaje de una manera falsa, manipulada, pero que permite el acceso de ideas, lanzar ideas que parecen muy simples, con las que todo el mundo tiene por estar de acuerdo, pero detrás de esa simplificación lo que hay es una manipulación, porque la realidad no es así. Tú dices pro vida, ¿cómo no vas a estar a favor de la vida? Claro que estás a favor de la vida. ¿Quiere eso decir que las mujeres que practican el aborto están a favor, porque han tenido que practicar el aborto, están a favor de la muerte? Es horrible decir eso, no es verdad, es mentira, están simplificando una realidad que es el derecho de las mujeres a poder a tener un hijo o no, a decidir sobre su propio cuerpo. Una cosa tan... Pero claro, si tú dices pro vida, lo has hecho tan elemental todo que parece imposible que estés en contra de eso, ¿no? Hay otra simplificación que en mi país se produce ahora, que es una cosa que es el derecho a decidir. ¿Quién va a estar en contra del derecho a decidir? Nadie. ¿Cómo vas a decir, no, yo estoy en contra de eso? Con respecto a Cataluña, específicamente, ¿no? Claro, sí, pero es que muchas veces dices, bueno, el derecho a decidir, ¿qué? Porque hay cosas que no tienes derecho a decidir. Tú no puedes decidir, yo soy española, yo no puedo decidir quién es el presidente de Argentina, porque no voto en Argentina. Tú quieres tener derecho a decidir, sí, muy bien, pero depende del qué. Hay cosas que puedo decidir y cosas que no puedo decidir. Y existen unas normas, unas reglas, unas constituciones que establecen qué es lo que se decide, cómo se decide, y qué instrumentos hay para ejercer ese derecho a la decisión sobre las cosas en cada estamento que le corresponde cada cosa, ¿no? El gobierno de la nación no decide sobre el funcionamiento de un ayuntamiento, el ayuntamiento no decide sobre el funcionamiento, en fin, cosas que son
elementales en la democracia, pero que se presentan de una manera como si esto fueran unas complejidades absurdas. Lo sencillo es, lo elemental es que tú tienes derecho a decidir y por qué no vas a decidir cualquier cosa. Eso, claramente son manipulaciones, simplificaciones de la realidad que tienen un efecto terrible, porque la gente está confusa en unas sociedades que están en una transformación brutal, sobre todo en el tema del trabajo, ¿no? Cómo se plantea ahora, cómo se presentan los jóvenes ante el trabajo, ha cambiado totalmente sobre lo que era nuestra generación. Para ellos el mundo va a ser totalmente distinto. Y para enfrentar esas realidades que son tan complejas, aparecen los partidos populistas, los grupos populistas, que pretenden solucionarlo con una palabra. Y eso lleva siempre a la catástrofe. Claro, son construcciones de sentido común a través de las palabras que hacen que el editor tenga que pensar 2 o 3 veces qué es cómo está nominando una, diríamos en Argentina, una volanta, no sé cómo le dicen en España, pero el tema, ¿no? Cómo colocar el tema arriba, ¿no? Cómo se llama un tema. Cómo se llama un tema puede ser cuestión de disputa ideológica. Cómo se llama un tema para un lector, ¿no? Y entonces el editor se convierte en un sopesador permanente y alguien que debe sospechar necesariamente de los rótulos en cada momento. Si se trata de un solo conflicto, pero se tratan de muchos conflictos. Y nosotros hemos venido aquí además a hablar de una era que tiene que ver con lo digital, donde las burbujas de sentido son muy importantes. Es decir, vivimos en burbujas de sentido. Hay mucha gente que por Facebook, por una cantidad de cuestiones tecnológicas, recibe la información que quiere, ¿no? Y consume la información que cree, incluyendo las posverdades o vulgarmente mentiras de otras épocas, digamos, ¿no? Y en esas burbujas de sentido los medios de comunicación tienen un nuevo reto. Otra cosa que me parece que es impactante del momento es cierto requerimiento a los periódicos y a los sitios de información de que se modernicen siguiendo los modismos nuevos, las nuevas palabras, los nuevos vocablos, o las nuevas contracciones, o los nuevos léxicos del chat, de los léxicos, las palabras que se usan en las redes. Y hay veces que los periodistas estamos tentados bajo la superstición de no ser modernos, a adaptarlas rápidamente a nuestro lenguaje. ¿Cuándo decide uno que una palabra entra en el lenguaje oficial profesional de un medio de comunicación, ¿no? Yo veo que el País de Madrid sigue siendo clásico y que no se permite, salvo alguna excepción, que esas cosas penetren, ¿no? Sí, porque no somos los periodistas los que decidimos cuáles son las palabras que existen. Las palabras las decide el común de los ciudadanos, de las personas hablando. Hay palabras que nacen, que ahora se utilizan en chat, se utilizan tal, y quizá dentro de 15 años o 5 años hayan desaparecido. O 2 años. O 2, a la velocidad que va, claro, hay palabras que aparecen, desaparecen. Pero eso es una riqueza. Yo no creo que eso sea un peligro, ni que desde luego los medios de comunicación no tenemos por qué combatir eso de ninguna de las maneras. No es nuestro papel. Que eso al revés. Nosotros lo que tenemos es explicar que eso existe, contarlo, explicar lo que sucede también con esas palabras, lo que significan, porque claro que hay que saber lo que significan, es bueno saberlo, cómo se utilizan, porque muchas veces los padres que no saben lo que están diciendo los hijos, ¿no? Porque utilizan un vocabulario que no entienden exactamente qué es lo que quiere decir el hijo, ¿no? Pues eso es una equivocación. Hay que entender lo que quieren decir las personas. Si utilizan otro lenguaje, hay que hacer un esfuerzo para comprender ese lenguaje y para utilizar también ese lenguaje. Yo no le veo ningún peligro a utilizar palabras nuevas. Bueno, pues se utilizan, desaparecen, dejaremos de usarlas, ¿no? Otro tema que está sucediendo con el tema de la cultura digital es que la cultura digital está creando una idea, y esto es una intuición de viejo periodista, ¿no? Nada más. Los que fueron o son periodistas aquí tal vez me lo puedan confirmar, y tal vez vos, Soledad, también. Es la idea de que
cuando uno escribe en digital, escribe provisoriamente y por lo tanto escribe con una cierta libertad o ligereza, para llamarla de una manera más justa, con ligereza. ¿Por qué con ligereza? Porque un error puede ser modificado inmediatamente, porque un texto puede ser enriquecido 10 minutos después, porque hay una cierta cosa provisoria en lo digital que no existía en los periódicos de papel de antes, ¿no? Cuando digo de antes, digo de hace 10 años, ¿no? Hasta hace 10 años, un error en el papel o una errata en un libro era una verdadera tragedia para un escritor o para un periodista, una tragedia. Hoy veo que hay una cierta relativización del error ortográfico, semántico, que lleva un poco a que si hay una relativización del error en el lenguaje, también empieza a haber una relativización con el error en el dato, porque también el dato puede en lo digital ser continuamente modificado. Es como si antes escribiéramos en piedra o en madera y ahora escribimos en líquido, ¿sí? Y el líquido, curiosamente, contagia a los periódicos en papel, y por lo tanto los periódicos en papel, además de tener un problema económico cada vez más grave y tener menos correctores de los que tenía, un poco acepta la idea del error tolerable, que no sé si lo aceptan los periódicos solamente, es una fatalidad y no sé cómo lo toman los lectores. No sé qué pensás vos, Soledad, de esto. Bueno, yo creo que el problema que hay ahora también es el del... Siempre ha habido una exigencia de rapidez en el periodismo, no es nuevo. Desde el siglo XIX los periodistas han sido exigidos por la rapidez. Se le pide que sea rápido en contar las cosas, rápido en averiguarlas, rápido en escribirlas. Pero claro, ahora no es que tengas que ser rápido, ahora es que es inmediato, es la inmediatez. Entonces, cuando tienes que hacer algo en el mismo instante en el que se está produciendo, tienes unos segundos menos para pensar la palabra que quieres utilizar, ¿no? Y es probable que en esa inmediatez la riqueza del lenguaje pues a veces también sufra porque utilizas la primera palabra que te viene a la cabeza y no la segunda, que sería más adecuada porque tiene un matiz que mejora la expresión de lo que quieres decir, ¿no? Pero también es verdad que por eso existen los libros de estilo, por eso existen también las mesas de edición en los periódicos. La inmediatez que se le exige al periodista, porque estamos hablando de... Hay diferentes tipos de periodismo. Hay el que escribe periodismo narrativo, tiene tiempo. Claro que sí, es un tipo de periodismo que exige reflexión, tiempo, se elabora en semanas a lo mejor, y eso tiene una calidad desde el punto de vista literario extraordinaria. Pero periodismo es también el que va a un accidente y cuenta lo que acaba de pasar en ese mismo instante y lo está escribiendo en su ordenador en el mismo instante. Y no le vas a pedir, eso no tiene una investigación de 14 días, eso es la inmediatez de contarlo. En ese momento, la inmediatez de contarlo, el aplicar las reglas del famoso libro de estilo que comentamos, ayuda muchísimo, porque tú sabes cómo tienes que afrontar esa información, qué orden debe seguir. Y luego, además, esa información pasa por otras manos, que deben mejorar la escritura. Pero es verdad que esa inmediatez tiene un riesgo enorme de simplificación también del lenguaje, de hacer un lenguaje más corto, ¿no? En vez de utilizar más palabras, de utilizar menos. Y eso sí que es un empobrecimiento del lenguaje que sí que me parece peligroso, ¿no? Eso hay que procurar, al editar, también convencer a ellos, decir, no, es que esta palabra es mejor que esta otra porque el matiz es fundamental. Las palabras no significan lo mismo. Una significa una cosa y otra significa otra. Y deberíamos utilizarlas con precisión en los medios de comunicación, ¿no? Pero no, ¿vos no crees que cuando hay tolerancia, antes había tolerancia 0 al error y hoy hay tolerancia 10, ¿no? ¿Vos no pensás que esa tolerancia 10 con respecto al lenguaje luego puede contagiar a su vez a los datos? Sobre todo en una época de la posverdad donde avanza los grandes malentendidos y todo. Es decir, cuando hay un relajamiento de la corrección
en el lenguaje, ¿también puede eso trasladarse de alguna manera al dato? Sí, pero lo peligroso, desde mi punto de vista, es la idea de que en el fondo da lo mismo escribir una cosa que la otra. Da lo mismo escribir una cosa que escribir otra cosa, que es algo que es una de esas ideas también, como lo de Provida, como de esas ideas insidiosas que van entrando en la sociedad. Es que el periodismo, al fin y al cabo, unas veces dice verdades, otras veces dice mentiras, no pasa nada, ya se sabe. No se sabe nada. El periodismo tiene que decir verdades, no es un problema de opción, para nada. Eso no es, y la idea de que el periodismo puede ser un periodismo mentiroso es una idea nefasta para nuestro oficio. Es nefasta. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que convencer a la gente de que eso no es verdad. Si eso es mentira, eso no debe ser periodismo, eso debe ser algo en el lenguaje, pero también en los datos, fundamental, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí, que si dejamos que se desprestigie la idea del periodismo, como lo estamos dejando, como estamos permitiendo que eso suceda, es una catástrofe para nosotros los periodistas, sin ninguna duda, pero para la sociedad, porque la sociedad necesita conocer el periodismo como un instrumento que le sirve para tomar sus decisiones, para apoyarse. Los artículos periodísticos son como mesas, deben ser sólidas, deben sujetarse bien sobre el suelo, y los ciudadanos se tienen que poder apoyar en ellas. Si esa mesa le pones un florero y se cae, eso no es una mesa, será un objeto de decoración, pero no es una mesa. Pues lo mismo pasa con el periodismo. Si se cae el dato, no es periodismo. Será comunicación, será adorno, será lo que tú quieras, pero no es periodismo. El periodismo necesita estar sólidamente asentado sobre la verdad de los datos que utilizas. Yo la verdad que conozco muy pocos periodistas que hayan dicho me equivoqué, ¿no? O que se hayan... sí conozco en los viejos tiempos, ya hablo como un viejo, la tragedia que implicaba equivocarse. Yo viví en la Patagonia durante 5 años, en Neuquén, que es una ciudad, Neuquén capital, que es una ciudad que vive aguas abajo de una gran represa que se llama el Chocón. Aguas abajo significa que si alguna vez llegara a destruirse el Chocón, se inundaría la ciudad de Neuquén en el término de aproximadamente 3-4 horas. No recuerdo eso, ¿no? Entonces, cada grieta o cada problema técnico que hay en esa represa son noticias importantísimas para el periodismo de Neuquén, el periodismo neuquino, ¿no? Yo trabajé ahí 5 años como periodista y me acuerdo haber puesto un título que decía descubren otra grieta en el Chocón, o algo por el estilo. Y al día siguiente, cuando regresó, había un clima de velorio en la redacción, porque yo no había puesto Chocón, sino Chochón, ¿no? Y yo me quería, primero, suicidar. En segundo término, abandonar el periódico. Después, abandonar el periodismo para siempre. Y iba y volvía una y otra vez sobre este asunto, ¿no? Por supuesto no pasó nada, seguí adelante, pedí 1000 disculpas, así como pedí disculpas muchas veces por investigaciones que yo conduje y cuyos resultados eran negativos, habían sido falsos. Aquí Guillermo Coppola, algunos lo conocerán, el viejo representante de Maradona, se le encuentra supuestamente cocaína en un jarrón en su casa, y todos los medios de comunicación hacemos una investigación impresionante, ¿no? Estoy hablando de la década del 90. En Estados Unidos, como bien sabés, Soledad, si tenés de fuente al investigador directo de un caso, sos un periodista de primera línea. Si tenés al investigador y al jefe de investigaciones, imagínate. Si tenés al fiscal del caso de tu lado, estás para aparecer en New York Times, en tapa, en portada del New York Times, ¿no? Y si tenés al juez del caso, bueno, estás para el Pulitzer. Bueno, aquí los 4 fueron presos, estos 4 fuentes, porque habían mentido sobre el episodio y nos dieron durante todo el tiempo a los periodistas información mala, ¿no? Yo no he oído en la Argentina, yo me equivoqué
con respecto a este caso ni a muchos otros. Te pregunto si el periodismo está acostumbrado a pedir perdón y qué te pasa a vos cuando descubrís que metieron la pata, que uno de tus periodistas metió la pata. Pues me pasa lo mismo. Bueno, afortunadamente no dejaste el periodismo, porque cuando llegué a Argentina, lo primero que me quedé deslumbrada eran tus crónicas, sinceramente, la verdad. Quiero decirlo aquí públicamente. Es una serie que publicaste sobre personajes anónimos. Héroes anónimos. Me enseñó más de Argentina que eso era que todavía te estoy agradecida porque no dejaste el periodismo, ¿no? Pero tú me preguntabas si un error, ¿cómo? Pues cuando un periodista se equivoca, lo primero que es doloroso, es un disgusto espantoso, te mueres de la vergüenza, te quieres morir, pero lo primero que tienes que hacer es sacar la pata. Y decimos en España, tienes que reconocer que eso no es así y volver a escribir y decir, eso no era así. Tienes que decirlo tú. Existen también en algunos medios de comunicación, en el país existe el defensor del lector. Es decir, que si en un momento dado alguien se considera perjudicado porque unas informaciones publicadas en el diario contiene datos que no son reales y que afectan a personas concretas, pues tiene derecho a reclamar que el periódico, y quiera o no quiera el periodista, el defensor del lector actúa, escribe y pone en evidencia eso que ha sucedido. Y muchas veces eso se publica en el periódico y los afectados y la directora nos llevamos un disgusto porque no es nada agradable, es muy agradable, muy desagradable, pero hay que hacerlo. Porque lo fundamental en los medios es conseguir credibilidad. Uno de los grandes, yo creo, peligros que han corrido los medios de comunicación es la pérdida de credibilidad como consecuencia de la expansión de la comunicación en esa manera tan formidable en que se ha expandido la comunicación gracias a las redes sociales. Bueno, pues yo creo que eso es fundamental, que los medios de comunicación recuperen credibilidad. Y para tener credibilidad tienes que admitir cuando te equivocas, tienes que reconocerlo, tienes que decirlo, tienes que pasar el horroroso trago de decir que eso está mal hecho, mal comprobado, sí, pero no queda otro remedio, hay que hacerlo. ¿Por qué crees que el periodismo está bajo acecho? Yo creo que el lenguaje no está bajo acecho, pero el periodismo sí, por los medios de comunicación, por los propios medios de comunicación, porque hay periodismo de periodistas, porque hay ataques permanentes, virales, y porque hay partidos políticos que han puesto a los periodistas como enemigos. ¿Por qué piensas que estamos viendo perdón, y además hay hostilidad en las facultades, en las universidades contra el periodismo, ¿no? Como si el periodismo formara parte de una corporación siniestra? Ya sabes que yo soy una acérrima defensora de que comunicación y periodismo no es lo mismo, eso tiene que estar total separado, porque claro que en periodismo se produce comunicación, pero comunicación es algo que es lo que sucede en las redes, pero lo que sucede en las redes no es periodismo porque no se ajusta a nada de esas reglas de las que habíamos comentado antes, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las redes, de la enorme expansión de las redes, están permitiendo además un fenómeno que es el famoso fenómeno de las fake, que se llaman, que provocan, que hacen que los medios no tengamos capacidad de imponer los temas. Yo creo que es una de las cosas más lamentables que nos suceden en los medios de comunicación, es que hemos perdido capacidad de fijar las agendas, de señalar lo que es de interés público, de decir esto, de llamar la atención a los ciudadanos, ¿no?, sobre el interés, las cosas que son de interés público. Eso se ha perdido no totalmente, pero desde luego las redes totalmente desaparecido, y los medios de comunicación tenemos que luchar, y lo hace tú, lo hacen también escritores, intentar reflejar, explicar, llevar a los ciudadanos a que no estén distraídos, a que no estén todo el rato con temas que no son fundamentales para su toma de decisiones, para su manera de vivir, su futuro, y están continuamente distraídos por temas que no tienen nada que ver con su propia vida, pero se les distrae continuamente precisamente para que no tomen decisiones sobre lo que sí les afectan. Entonces, esa capacidad que tienen las redes de distraer, yo les llamo armas de distracción masiva, como las antiguas armas de destrucción nuclear, ¿no? Son armas de distracción masiva que provocan
un efecto que yo creo demoledor en la sociedad, porque destruyen la capacidad de las sociedades de tener redes de información contrastada. Ese sistema con las redes me parece que está causando un daño enorme. Claro, pero es paradójico porque a la vez las redes amplían la democracia, amplían la opinión, el cuestionamiento, ¿no? Pero a la vez vos decís que lo que generan es falsas informaciones y falsos focos que el periodismo profesional debe seguir. Claro, es que las dos cosas pueden ser compatibles. O sea, la comunicación, te digo, es maravilloso poderse comunicar por Twitter o por Facebook, con la familia, con los amigos, con el tener. Pero eso es comunicación, es cuando estás en el bar con los amigos y te comunicas y cuentas. Ahora, en vez de que el bar sean 14, ahora son 14.000 los amigos en el SNL con los que puedes hablar. Pero estás hablando, no estás informando. Estás hablando, está muy bien. Y eso degrada la democracia. ¿Eh? Y eso degrada la democracia. ¿Sí? Bueno, degrada la democracia si desaparece lo otro. No tiene por qué degradar a la democracia el que la comunicación sea una comunicación expansiva. No, lo que degrada la democracia es que eso haga desaparecer al periodismo. Eso sí que degrada la democracia. Si no somos capaces de demostrar, los periodistas, porque es nuestra obligación, demostrar que sí que somos un servicio necesario para la sociedad, que sí que somos capaces de detectar lo que es interés público, que no hemos perdido esa capacidad, que peleamos por ello, que somos capaces de publicarlo, pero que es incompatible con los medios, con las redes, en absoluto. En absoluto. Lo malo será que las redes hagan desaparecer al periodismo. El periodismo no va a hacer desaparecer las redes nunca, eso está clarísimo, ¿no? La capacidad que tienen ese riesgo no lo corren, ¿no? Lo corremos nosotros, si no somos capaces de hacer nuestro trabajo. Y es culpa nuestra, ¿eh? No hay que echarle la culpa a nadie más. Somos nosotros los que tenemos que estar convencidos de que es útil lo que hacemos. Tú estás... Yo también. Soledad, desde que llegaste a... Claudia lo comparte, ¿no? Sí, sí. Desde que llegó, ahora un tema muy caro también a Claudia, ¿no? Desde que llegó a la dirección del país, le ha dado un impulso importantísimo a las políticas de género, a la opinión sobre eso, a esta nueva ola de la feminización de Occidente, que es una de las grandes noticias del mundo, una de las grandes y de las buenas noticias del mundo. Pero llegamos a un punto que sé que en este Congreso se va a tratar y que es un punto polémico, que es el llamado lenguaje inclusivo, que para mí, voy a sentar posición sobre esto, para mí es un síntoma de algo importante y muy positivo, pero hay quienes quieren forzar a la Real Academia y a quienes hacen los diccionarios a adquirirlo, a procesarlo como inmediatamente, ¿no? Los académicos y los profesionales saben que cualquier diccionario se hace de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Es decir, me explico, que los diccionarios son, el que hace diccionarios es un tipo que anota lo que ocurre en la sociedad y es perenne y es masivo de esa sociedad, digamos, ¿no? Y el lenguaje inclusivo, aunque se está expandiendo de manera bastante rápida, todavía no es completamente popular, todavía no está instalado. No me cabe la menor duda que en el momento que uno tome un taxi o entre en un supermercado y te digan todes, el diccionario de la Real Academia va a reconocer, o cualquier otro diccionario va a reconocer esa expresión, si eso llega a ocurrir. Pero hay como una visión de que debería imponerse, ¿no? Desde ya debería imponerse, y que el diccionario y la Real Academia debería imponer eso. Para mí me parece peligroso, porque no sigue el normal desenvolvimiento profesional que tiene la hechura de los diccionarios, y además porque después ese ejemplo puede quedar abierto para que otros grupos de presión pujen también para instalar
lenguajes, ¿no? Con lo cual los diccionarios ya no serían reflejo de lo que pasa de manera perenne, sino serían un resultado de pujas de distintos grupos. ¿Cómo tomaste la decisión vos con la ideología que tenés y con lo que venís a hacer al país, de ser cuidadosa con el tema del lenguaje inclusivo en la redacción de notas del país? Sí, yo no creo que el lenguaje se pueda imponer. Yo creo que el lenguaje es una construcción humana que tiene un desarrollo que afortunadamente no tiene que ver con las imposiciones, ¿no? Pero sí creo que el lenguaje refleja las estructuras de una sociedad, y en la sociedad actual existe claramente una estructura de poder que hace que las mujeres estén en una posición secundaria. Eso ha ido cambiando en las sociedades occidentales, ha ido cambiando de una manera muy adecuada, pero sigue faltando todavía. No se ha producido la necesaria igualdad que yo creo que debe existir. Yo me declaro feminista, toda mi vida lo he sido, no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Pero lo que sí que creo es que intentar el lenguaje inclusivo como una imposición no tiene sentido, por eso mismo, porque creo que el lenguaje nos impone. Sí creo que lo que se intenta con el lenguaje inclusivo es demostrar que esas estructuras de poder dejan a las mujeres en una posición secundaria. Entonces, es un movimiento no lingüístico, yo creo, desde mi punto de vista, es un movimiento político que pretende que el lenguaje, al insistir en que el lenguaje refleje la inclusión de hombres y mujeres, los dos géneros, lo que hace es poner de manifiesto ese movimiento político, lo que hace es poner de manifiesto la desigualdad que se ha producido, ¿no? y que el mismo lenguaje refleja, como es lógico, porque la sociedad ha mantenido ese lenguaje. En el periódico no tenemos una actitud de lenguaje inclusivo porque sí. No, lo que procuramos es que se hable más, que escriban más mujeres, eso sí, porque se escribían pocas mujeres en el periódico. Sí queremos que haya más mujeres que escriban, claro que sí. Queremos que haya más mujeres en los comités editoriales. Queremos que el tema de la opinión no puede estar reservado a los hombres, como ha estado reservado durante mucho tiempo. Yo creo que es fundamental que haya mujeres expresando su opinión también, escribiendo su opinión, escribiendo editoriales o escribiendo artículos. Que si uno mira los periódicos, la ausencia de mujeres es ya muy llamativa, ¿no? En la zona de opinión, ¿no? Y te diría que hasta hace unos 30 años era una minoría absoluta las mujeres en las redacciones. Solo quiero decir una pavada, pero que me siento obligada a decirla. Todo lo que quieras. Yo tengo contacto con muchas mujeres que militan en muchos colectivos feministas. No conozco ninguna que esté preocupada porque la RAE apruebe el uso del lenguaje inclusivo. Sí usan el lenguaje inclusivo o no, pero que están, como planteo, preocupadas y exigiendo que la RAE... No les importa nada si la RAE lo aprueba o no, lo van a usar igual. Pero en España Puede ser que haya algún grupo menor, minúsculo, que haya presionado, pero la gran mayoría del colectivo de mujeres, quiero dejar claro, no les importa en absoluto si el lenguaje inclusivo lo aprueba o no la RAE, lo va a usar o no de acuerdo a sus necesidades para expresarse y para tener un lugar en la sociedad, independientemente de lo que la RAE haga. Solo eso quería aclarar, porque si no parece, después salen como a veces a criticar a las mujeres porque las mujeres quieren imponer. Las mujeres lo usan, punto. Cada uno haga lo que quiera. Y la RAE cuando vea que se imponga lo aprobará y si no, no. Y también quiero decir otra cosa. Guillermo O'Donnell, que vos sabés quién es un sociólogo muy importante argentino, el padre de María O'Donnell, en el 2005 hizo un paper sobre sociología, antropología, etcétera, donde ya usaba el lenguaje inclusivo. También digo eso porque no es una cosa ni de moda, son procesos, ¿no? Pero solo eso quería aclarar. Porque... Sí, no, esta polémica no se ha dado en la Argentina, pero sí se ha dado en España porque yo la he leído. Claro, y fuertemente, y fuertemente. La academia, menos mal, los académicos ahí respiran, sí. Porque el lenguaje nos impone, ¿no? Está bien. No creo que sea posible ni conveniente, pero que tampoco, yo no creo que se plantee. Es un movimiento político, no es un movimiento lingüístico, ni muchísimo menos, ¿no? En mi entrada en la Academia de Letras hice un largo texto sobre el articulismo como una de las bellas artes, ¿no? Y además
más allá de basarme, por supuesto, en los grandes articulistas, en los grandes escritores argentinos, que además gobernaron en el siglo XIX. El siglo XIX en la Argentina fue gobernado por los escritores. Muy impactante eso, ¿no? Muy impactante. Después en el siglo XX ya los escritores perdimos peso. No sé si a favor de la Argentina o en contra. Pero la verdad que el país de Madrid se ha caracterizado por ser el lugar donde los escritores han intervenido de una manera decisiva, y no me refiero solo al pensamiento, sino también a la estética, ¿no? Hoy hablábamos por la mañana con Soledad, ¿no?, que todavía, aunque parece mentira, los editores están en esta frenética cosa de conseguir noticias o contrarrestar noticias o simplemente interpretar noticias, no se habla tanto en los congresos de periodismo del lenguaje, no se habla tanto del placer de tomar el café mientras uno está leyendo un texto memorable, estético, casi puramente estético, por ejemplo, de Manuel Vicent, que es uno de los grandes escritores periodísticos del español, digamos, ¿no? En ese sentido, el país aportó más a la literatura, quizás, que ninguna editorial de España, porque la literatura que se hace ahí desde hace muchas décadas es realmente impresionante. Esto ha sido una política de siempre del país. ¿Sigue teniendo importancia el modo en que se escribe o es una cosa secundaria y vamos al dato, vamos a la interpretación dura, vamos a la batalla de cada día? Bueno, yo creo que el país sigue teniendo una preocupación importante por cómo se escribe. El país tiene una tradición de muchos años de conectar con los antiguos valores, digamos, de la educación, de las grandes escuelas de educación en España, que son de la República, anteriores a la República, y yo creo que el país siempre ha estado conectado con esa idea de que la educación y el lenguaje son una riqueza para el país, y siempre ha tenido una preocupación muy grande por eso. Yo creo que nació así el país. El país nace con 3 o 4 características y una de ellas es la preocupación, la enorme preocupación por la educación y por el lenguaje y por el uso correcto del lenguaje. Y yo creo que eso, claro, con todos los cambios que experimenta la sociedad, porque la educación no es igual ahora que hace 40 años, evidentemente que no, la educación ahora tiene elementos digitales, tiene muchísimos otros elementos, pero sigue siendo una gran preocupación en el diario del país. Pero la educación, Soledad, para mí también ha corrido un poco del lugar la idea de que escribir bien es importante. Y la verdad es que los grandes vanguardistas de la educación están volviendo a decir que leer es fundamental, que saber escribir perfecto, bien, es importante, no solo para el mundo del trabajo, el mundo del mercado, sino para las interrelaciones. Yo decía un poco en broma el otro día en la radio, que en las relaciones amorosas que hay en las redes, en las citas, es fundamental escribir bien, porque una mujer deja a un hombre a veces por un error ortográfico o porque escribe mal, y eso denota algo. O sea, escribir bien. Ya no, Jorge. No, yo conozco algunas que sí, No, yo conozco algunas que sí. Yo conozco algunas que cuando leen algo huyen, ¿no? Ahora te dejan si le clavas el visto, pero no porque te escribas mal. Bueno, entonces esto es una romantización de la escritura, decís vos. Bueno, yo no tengo más nada que decir, no sé, lo que quieran hablar ustedes. Creo que ya estamos. Ya llegamos al final. Muchas gracias. Gracias la verdad que se cumplieron las expectativas mías y creo que de todos ustedes. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias.